tardes, mi nombre es Sonia Aurora Macías Peral y este es mi video para el módulo 404, Procesos en el campo del desarrollo humano y educativo, con el profesor Daniel Alejandro Ibáñez Castillo, y mi grupo es el 9437. El tema es el aprendizaje significativo en la práctica educativa. David Ausubel planteaba que el aprendizaje de un alumno dependía del conjunto de conceptos e ideas y de su organización que posee en un determinado campo de conocimientos. A esto le llamó estructura cognitiva. El aprendizaje significativo es la adquisición de nuevos significados sustanciales a través de los conocimientos que ya se tienen. El material que se utiliza para tal fin debe de ser concreto y significativo para el alumno. El significado de los símbolos que acompañan a este tipo de aprendizaje no son particulares, pues pueden tener representaciones sinónimas que deben transmitir el mismo conocimiento. Los tipos de aprendizaje significativo son: aprendizaje de representaciones. Consiste en la atribución de cierto significado a un símbolo determinado con el que una palabra, por ejemplo, se convierte en la representación del objeto. Una equivalencia. Es el más básico de los aprendizajes y de este dependen todos los demás. Aprendizaje de conceptos. Un concepto es la representación de algo que tiene cierto número de características, por lo que podría considerarse que es un aprendizaje de representaciones también. Se adquieren a través de la formulación, donde se aprende el concepto de algo a través de la experiencia directa, y la asimilación se aprende a través de la ampliación del vocabulario cada vez que el niño toma contacto directo, con ligeras variaciones, pero que reúnen las características básicas de lo que se está conceptualizando. Aprendizaje de proposiciones. Implica la combinación y relación de varias palabras donde cada una es un significado unitario y que al combinarse se convierten en algo más que la suma de sus significados, con lo que adquiere un nuevo significado. Al expresarla verbalmente adquiere significado denotativo y connotativo interactuando con los conocimientos ya establecidos y de ahí surge el significado de la nueva proposición. Significado lógico y psicológico. Para que el aprendizaje significativo pueda ser, los contenidos no deben de ser solamente lógicos. El significado lógico es el conocimiento en sí mismo. Su contenido real e inherente que puede relacionarse de forma sustancial con los saberes que ya tiene un individuo particular. El significado psicológico solo se da cuando el sujeto asimila el significado lógico en su estructura, que ya contenía las ideas inclusorias para aprender dicho conocimiento, además de la motivación para hacerlo. Adquisición de significados. El niño aprende primero palabras que representan objetos o hechos reales, no categorías, y después adquiere un vocabulario que representa estos conceptos. La diferencia entre estos momentos es que antes de aprender el vocabulario conceptual, el niño ha tenido que aprender significativamente lo que significa el modelo. Este tipo de aprendizaje se parece al aprendizaje por asociación. Aprendizaje por descubrimiento. En el aprendizaje por percepción, las proposiciones se le presentan al alumno y éste solo aprende y recuerda lo que significa relacionándolas intencional y sustancialmente con su estructura cognitiva. Este tipo de aprendizaje termina con esa retención. Sin embargo, con la internalización significativa de las proposiciones de planteamiento del problema, ponen en marcha el aprendizaje por descubrimiento, generando una nueva proposición de solución de problemas, transformando las proposiciones de sustrato en proposiciones de resolución de problemas potencialmente significativas. Cognición y aprendizaje. Comprender una oración es asociar las ideas que contiene la oración con las proposiciones que ya se encuentran en la estructura cognitiva y que se adecúen al caso en cuestión. El aprendizaje significativo le permite al ser humano adquirir y almacenar una gran cantidad de ideas e información representadas en cualquier campo de conocimiento a través de relacionar intencionalmente el material con las ideas ya establecidas que están en la estructura cognitiva, entenderlas, incorporarlas y fijarlas expandiendo la matriz del conocimiento. Teorías neoconductistas, denotación y connotación. Los neoconductistas no identifican el significado con ninguna experiencia cognitiva. En su lugar la conciben como la conducta implícita, afectiva y motora producida por un signo. Dicen que los signos representan significados siempre que reproducen implícitamente una parte de la respuesta total dada a los significados, a lo que llaman proceso mediador de palabras.
Dicho de otro modo, esto habla de que una palabra puede denotar la representación del objeto del que se está hablando, pero no las diferentes connotaciones que tiene para diferentes personas en distintos momentos. Y opinan que por ello una teoría de significado debería poder definir el significado de un símbolo en razón de las diferentes connotaciones. El problema de la representación. En 1957, Osgood, Susie y Tannenbaum decían que las palabras representan cosas porque producen en los seres humanos una especie de modelos de la conducta real hacia tales cosas por un proceso de mediación. Esto no es que quien reaccione ante el símbolo lo signifique lo mismo que el referente. Sin embargo, implícitamente dentro del concepto de símbolo está que éste es representativo. Es decir, que puede apreciar que significa lo mismo que el referente, pero que no son la misma cosa. Quien ve el símbolo ve el significado pasando por alto su carácter representativo. Condicionamiento o proceso cognitivo. El ser humano es capaz de comprender desde la primera infancia que todo tiene un nombre y que cualquiera de estos significa lo mismo que el referente. Los alumnos consciente y activamente igualan los significados de la palabra y el referente, y hasta los niños muy pequeños pueden relacionar por un tiempo más o menos largo palabras con su significado. Y aunque estas ideas van en contra del condicionamiento o repetición, concuerdan en los testimonios del aprendizaje significativo. Un hecho empírico es que los signos, como todos los estímulos condicionados, pueden producir una respuesta condicionada. El mismo signo puede adquirir contenido connotativo denotativo. Otros puntos de vista neoconductistas. Skinner maneja que la conducta verbal es una simple variedad lingüística y niega explícitamente que el concepto de significado sea necesario o útil para explicar tal conducta. El problema de la forma en que se aprende el significado se resuelve así con solo negar su existencia. Bousfield sostiene que el significado de una palabra para un individuo dado no es otra cosa que su patrón particular de asociaciones verbales con ese término. La única explicación que pueden ofrecernos para explicar la adquisición del significado de proposiciones consiste en que las respuestas del significado de un sujeto y predicado se condicionan recíprocamente. El paradigma del condicionamiento no puede explicar la información semántica transmitida por las funciones sintácticas de las palabras en una oración. La adquisición del significado, sintaxis y aprendizaje de la lectura. La sintaxis y sus reglas desempeñan una función de relación, pues conectan entre sí de una forma confiable ideas expresadas verbalmente. Aprender a leer es aprender a percibir el significado potencial de la palabra escrita y luego relacionarlo con el significado potencial percibido con la estructura cognitiva para comprenderlo. Se puede decir que quien empieza a aprender a leer no está aprendiendo un código nuevo, sino el equivalente escrito del habla conocida. Así, aprender a leer requiere que ya haya un dominio del lenguaje hablado para poder expresarlo con la voz. Para pasar la palabra escrita a la palabra hablada, se debe conocer la estructura alfabética, para componer fonemas y que se combinan para formar después grafemas o palabras. Después de estas palabras formadas de letras se deben combinar para formar oraciones. Métodos fonéticos en contraste con globalizadores de enseñanza de lectura. El llamado método fonético o fónico de enseñar a leer tiene psicológicamente más sentido que el de enseñar a los niños a reconocer palabras íntegras desde el principio. Este último método convierte al idioma hablado en un lenguaje escrito pictórico y no alfabético. La diferencia entre las dos escuelas de pensamiento es, en la actualidad, la velocidad de avance y el hincapié relativo, aunque parece que la escuela fonética tiene más bases teóricas sólidas. Adquisición de significados, el aprendizaje de otra lengua. Aprender otro idioma es básicamente aprender otro conjunto de símbolos que encuentren su equivalente en el idioma nativo. Para los niños es más fácil aprender un idioma de la misma forma en que aprendieron su lengua nativa. Primero hablándolo y escuchándolo, y después escribiéndolo y leyéndolo. En cambio, para los adultos esto no siempre funciona, pues los adultos manejan ya un abanico mucho más amplio de lo que es el idioma nativo y todas sus estructuras sintácticas. Así que ya no existe la mediación que existe en los niños pequeños a través del idioma. El aprendizaje por repetición no es tan efectivo, se convierte en un aprendizaje inductivo en vez de deductivo, acerca de las generalidades gramaticales y la velocidad a la que se tiene que traducir lo que se quiere decir.
Aprendizaje repetitivo de frases. Cuando se aprende de memoria un diálogo o un párrafo, no se comprende el significado de lo que se está diciendo. Se entiende solo una idea general, y esto es porque quien lo aprende no comprende la función sintáctica de las palabras que forman el contenido ni su contribución denotativa. Así el objetivo habría de ser que se den a conocer estas funciones por cada palabra que se compone el contenido, además de la contribución semántica del resultado total. Así el alumno será capaz de construir una frase parecida en su estructura posteriormente, o con estas mismas palabras componer una frase de una estructura totalmente nueva. Aprendizaje inductivo de las reglas gramaticales. El empleo deductivo de las generalidades gramaticales es más eficaz para aprender otro idioma, al menos en los adultos, porque ya han entendido las reglas gramaticales de su propio idioma para poder transferir las similitudes al nuevo idioma y construir frases con la gramática correcta. Esto no es así en los niños, porque ellos aún están descubriendo todas las estructuras gramaticales de su idioma nativo y necesitan de la ayuda en el nuevo idioma. Presentación previa de materiales en forma hablada. La base del enfoque lenguafónico es que los materiales de enseñanza han de presentarse primero en forma hablada y luego escrita, ya que esta es la forma natural de aprender un lenguaje. Sin embargo, para ir familiarizando al sujeto a un material escrito a la par que se escucha la pronunciación del nuevo idioma, puede facilitar la adquisición de este y su comprensión. Además de que hay que considerar ir aumentando gradualmente la velocidad y no empezar hablando a la velocidad normal que se habla el idioma nuevo que se está aprendiendo. Esto podría confundir al alumno. Se debe empezar con un ritmo más lento y ir subiendo gradualmente la velocidad para que el alumno en el nuevo idioma vaya comprendiendo el sonido de las palabras y las pueda relacionar con su significado y finalmente hablar en la velocidad natural del nuevo idioma. Lenguaje y desempeño cognoscitivo. Hendricks decía que el descubrimiento de ideas es un proceso subverbal interno y el lenguaje lo único que hace es asignarle un símbolo a una idea a fin de ser diferenciada de otras. Es gracias a este tipo de discernimiento que los seres humanos han construido culturas y asimilan conocimientos. Es lo que nos ha diferenciado de otras especies. Nuestras ideas abstractas influyen en la naturaleza tanto como en el producto como en el proceso, que es ejecutado para generar nuevos conceptos y proposiciones abstractas. Sin el lenguaje, esto no sería posible. Al abstraer, categorizar, diferenciar y generalizar aspectos de conceptos conocidos, que se combinan y transforman para formar nuevas abstracciones y refinar nuestras ideas. Análisis de la práctica educativa. En la práctica educativa es necesario hacer un diagnóstico de necesidades e intereses para saber cuál será la temática de trabajo, lo que se espera, y el cronograma de actividades, además de tratar de solucionar problemas concretos como la baja motivación de los alumnos o sus habilidades de estudio y de lectura, tratando de enseñar desde una perspectiva estratégica y reflexiva para replantear la enseñanza y resolver problemas relevantes en esta práctica. Según Goodman, en los seminarios impartidos a los profesores se debe favorecer la indagación abierta, la exploración de actitudes personales, de procesos de pensamiento y que fomente un clima de confianza que permita discutir abiertamente los problemas de la práctica. Después de una investigación de campo con maestros de CCH que impartían clases de historia y química, los resultados posteriores a las 3 etapas que implicaba el estudio se han encontrado que la práctica de la docencia debe ser evaluada en un sentido más amplio, estudiando ideas, instrumentos, estrategias, actividades y expresiones discursivas del conjunto de profesores para estudiar qué efecto tiene esto en los alumnos. Explorar los mecanismos que subyacen bajo el desempeño de la práctica docente, verificar la utilidad de las propuestas formativas. A través de esta investigación, las manifestaciones de la evaluación docente más representativas fueron la recopilación de las opiniones de los alumnos sobre el trabajo ejercido en el aula y su relación personal con el maestro, la valoración del pensamiento docente, sus cimientos a través de sus teorías, intuiciones, creencias de sentido común y concepciones tradicionalistas que subyacen en sus actuaciones, contraste entre pretest y posttest en conocimientos y habilidades de los alumnos, contrastaciones antes y después del programa de formación docente buscando perfeccionar la práctica y no controlarla,
Esto solo se logra viendo la actuación docente en su ámbito para iluminar los puntos que necesitan replantearse a fin de encontrar posibles vías de cambio. Evaluación durante el programa docente para dar seguimiento a los principales aprendizajes y transformaciones que se pudieron observar entre los maestros que participaron en el estudio, así como la realización de procesos de toma de conciencia, autoobservación y reflexión sobre la propia práctica. Este ha sido mi video para la materia 404, propedéutica en el campo del desarrollo humano y educativo para la carrera de Psicología de Swayed en la FES Iztacala, cuarto semestre. Gracias.